La Constitución del 93 ha dado lugar a que su posicionamiento, a que como nunca antes, un penalista, civilista, tributarista, derecho administrativo, derecho marítimo, derecho laboral, derecho concursal, todos miren a la Constitución. Todos miren a lo que diga el Tribunal Constitucional. En cursos de posgrado, más de uno, por ejemplo, tiene otra especialidad, pero estudia pues un curso de constitucional, de jurisprudencia del Tribunal Constitucional para poder un poco entender la lógica, ¿no? Entender la lógica en que ahora, por ejemplo, nos conducimos, que es el paradigma del Estado constitucional de derecho, ¿no? Todo eso lo ha conseguido. Entonces, eso crea unas raíces tan grandes, tan fuertes, que aparte, además de no dejarse interpretar la Constitución, bien, mal, regular, ¿no? Hay de todo, estamos hablando del mismo cuerpo, ¿no? De disposiciones, de principios. Y eso hoy en día es muy difícil de mover. Antes uno podía cambiar las constituciones en el Perú porque las constituciones eran páginas en blanco, ¿no? O no decía más allá de lo que la Constitución recitaba, ¿no? Pero se vivía todavía bajo el imperio de la ley o el imperio del decreto ley, ¿no? Para el número de gobiernos militares que hemos tenido, de golpe de Estado, hemos tenido el imperio del decreto ley, ¿no? Y esta continuidad democrática ha hecho que en 28 años, y concretamente con mayor velocidad desde el 2002, ¿no? O 2001, ¿no? En adelante, se haya producido un desarrollo imparable, ¿no? Y ese desarrollo nos lleva a pensar que cualquier reforma que se haga a la Constitución debidamente consensuada tenga que ser aprobada a través del procedimiento que ella establece, no a través de propiciar reformas constitucionales, ¿no? Tampoco a través de los candidatos. O sea, los candidatos van a jurar la Constitución y están sometidos a un proceso electoral que preside esta Constitución como para querer cambiar la Constitución. Digamos, mala espina si es que uno se deja llevar por discursos de cambiar la Constitución o que el presidente constitucional termine decidiendo cambiar la Constitución, aunque diga, voy a convocar un referéndum, que en la práctica se convierten en plebiscitos, en que si gana por una gran cantidad de votos, buscará de alguna manera, como pasó con el último referéndum, ¿no? Lograr el objetivo, ¿no? De cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución hoy en día es como abrir la caja de Pandora, ¿no? Porque lo atado, lo que funcionó bien, pues quizá ya no siga siendo. Y lo que funcionó mal, pues simplemente no garantiza que funcione mejor, dado que se pueden producir cambios tan drásticos por modas que no terminen de arraigar en el Perú, ¿no? El problema no ha sido la Constitución, el problema ha sido la corrupción, ¿no? Si se pensiona que con una nueva Constitución va a haber educación gratuita, y la Constitución reconoce educación gratuita. Reconoce que el Estado tiene que impulsar la educación, pero el Estado no ha impulsado mejor infraestructura, mejores planes educativos. Y hubo dinero. Se versiona una buena infraestructura de salud y propiciar la salud universal, y esto no lo ha hecho el Estado, ¿no? Pero la Constitución ya lo dice, ¿no? ¿Qué ha sido la corrupción? Ha sido la corrupción. Entonces, creo que cualquier tipo de reformas que las necesita la Constitución peruana, y hay algunas reformas que tienen que revertirse, ya lo comentaré, deberían ser de alguna manera tratadas, deberían ser de alguna manera discutidas, ¿no? Discutidas, ¿no? En sendos encuentros, ¿no? Entre profesores y parlamentarios, vean las fórmulas que quieran, ¿no? Para hacer los ajustes que se debieran, ¿no? Por ejemplo, la añoranza de volver a la Cámara de Senadores. Fíjense ustedes, se perdió la Cámara de Senadores y qué difícil ha sido intentar volver a ella, hasta ahora no se ha podido, ¿no? Porque finalmente la doble Cámara, o cuando se habla de inmunidad, o cuando se habla de reelección inmediata de congresistas, estamos hablando de conquistas de la libertad. Conquistas para poder fiscalizar, conquistas para poder estar mejor representados, ¿no?
Y estas conquistas, pues, simplemente unas por referéndum y otras por un cambio de constitución las hemos perdido, y qué difícil será volver, ¿no? Se tienen que atajar de otra manera. Ahora bien, algunos consideran, se plantea un retorno escalonado, ¿no? Calendarizado al Senado bajo una reforma constitucional. A lo mejor esto, pero claro, un Senado compuesto por una representación, un distrito electoral único, del cual tengo discrepancias, pero que creo que puede ser un comienzo para empezar, ¿no? Es decir, que todo el Perú, ¿no? Ese país de 1.200.000 kilómetros cuadrados, donde cabe Portugal, España y Francia, sea un solo distrito electoral, ¿no? Y para ser candidato uno tenga que hacer campaña, pues, en todo el Perú, ¿no? O tipo conciertos de Enrique Iglesias, ¿no? En todo el Perú para tener un escaño en la capital, ¿no? Eso, digamos, es lo más antirrepresentativo que existe. Pero si hay que comenzar por ello, comencemos, pero con la idea de la reforma clave, creo yo, de una reforma política, ¿no? Que es la regionalización, que ha sido un fracaso. Y eso no se ha discutido. La gran reforma política era la regionalización, que ha sido un fracaso, ¿no? Más de 20 años y no hay ninguna región que haya despuntado. No hay ninguna región que haya convertido algo así, por ejemplo, como una Guayaquil, ¿no? Las regiones que han tenido mayor empuje lo han seguido teniendo, a pesar de sus dificultades, pero aún así no han crecido todo lo que deberían. Y más bien ha dado lugar a que Lima evolucione, ¿no? Porque el tránsito de la provincia a la capital ha seguido, y la capital ahora no tiene algunos servicios, zonas en las que no hay agua, no hay luz, no hay desagüe, incluso en la propia zona céntrica de la capital los desagües han colapsado, ¿no? Entonces, claro, todo ello, por ejemplo, trae como consecuencia que la reforma y esta reforma a la regionalización tiene que buscar, se me ocurre, por ejemplo, tener asambleas, que una sea la asamblea de las regiones del norte, otra de la del centro y la del sur, ¿no? Y esas representantes, pues, tratar de tener políticas transversales a sus regiones y que sean desarrollos armónicos, todas tendrían más, ¿no? Facilitaría, por ejemplo, en caminos, en carreteras, autopistas, y luego llevar sus quejas y su voz, ¿no? Los mejores de ellos al Parlamento Nacional, ¿no? Al Parlamento que conocemos y que el cual también, digamos que tendría que ser remozado o ampliado, porque el que tenemos es prácticamente un museo, ¿no? Es prácticamente se han hecho edificios aledaños para un poco superar la crisis de espacio, pero es un museo, ¿no? Y 130 representantes son pocos para un país de 33 millones de habitantes, ¿no? Otra reforma podría ser alejada del modelo presidencialista, pero que la tenía la Constitución del 79, y creo que era un acierto, y es que los representantes, los candidatos a la presidencia pueden ser candidatos al Senado, ¿no? Que también se instauraría, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ese candidato que no alcanza la presidencia, pero tiene suficientes votos para ser un senador, puede primero organizar su bancada, puede hacerse escuchar, porque muchas veces los que no ganan desaparecen. Fíjese los candidatos que han competido en 2016 y luego no se han escuchado sus voces, ¿no? Tercero, tendrían pues un sueldo como parlamentarios que les podría permitir vivir de la política y poder ser oposición organizada, ¿no? Eso, por ejemplo, lo tenía la Constitución del 79 y duró muy poco, ¿no? Luego volver al voto cerrado, no a la lista abierta, que es el voto preferencial, ¿no? Por lo menos para que lo mejor, en el estado actual, para que lo mejor de la lista ingrese, a pesar de correr el riesgo de que sean las cúpulas las que siempre lleguen. El voto preferencial ha dado lugar a la fórmula muy peruana del invitado. Digo muy peruana porque no lo conozco en otro lado, pero ya se instauró en Chile, ¿no? En Chile, por ejemplo, ahora con la Convención Constitucional que se va a elegir ahora el mismo día, el 11 de abril, tenemos personas que vienen no solo de sector privado, sino personas que vienen, por ejemplo, me parece de distintos ámbitos, ¿no? De periodismo y otros ámbitos a ingresar. Esto también va a variar un poco el panorama político en un país que sí tenía tradición de partidos, antes del golpe de Estado de Pinochet, ¿no?
De esta manera, por ejemplo, tenemos otra reforma, esa es legal, ¿no? Que se tiene que instaurar, ¿no? Luego, por ejemplo, habría que también, en base a la última experiencia que hemos tenido, si el presidente de la República, porque el derecho constitucional es la consecuencia de un proceso tanto histórico como cultural. Si el último año de mandato, como dice la Constitución, el presidente no puede disolver el Congreso, ergo, el Congreso, el último año de mandato, tampoco puede vacar al presidente, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, tendría en todo caso que buscar otras fórmulas si es que para que pueda ocurrir. Llámese, por ejemplo, exigir al presidente o condicionar al presidente la cuestión de confianza al primer ministro, a un nuevo primer ministro, si ese primer ministro no satisface, ¿no?, las expectativas de la mayoría parlamentaria, ¿no? Que sea un primer ministro que pueda garantizar elecciones limpias, que sea un primer ministro que ejerza en la práctica también de jefe de gobierno, y que el presidente, pues, en la práctica termine siendo, pues, personificada la nación, ¿no? Pero que, como sus actos, para ser válidos, tienen que ser refrendados, el primer ministro tendrá la potestas, ¿no?, y autoritas como para decidir no refrendar determinados actos que no le parecen o que no van con lo que piensa el primer ministro, ¿no? Esto poder ser una solución. Claro, todos somos generales cuando termina la guerra, pero la experiencia que nos ha dejado esta última etapa, pues nos tiene que llevar a pensar a que son reformas que se tienen que dar, porque la imaginación siempre supera, pues siempre nos supera, ¿no? La vida, la realidad supera, ¿no? Supera, ¿no? Lo que se pudo prever, ¿no? Los constituyentes pudieron prever tanto para la Constitución del 79 como para la Constitución del 93, ¿no? Son algunas reformas que veo que se tienen que hacer y que son perfectibles, ¿no? Y eso, por ejemplo, no daña, por ejemplo, ese tejido de la Constitución. Por ejemplo, veamos, es cierto que la Constitución reconoce protección al trabajador frente a un despido arbitrario, ¿no? Y eso causó cierta revuelta tras el nacimiento de la Constitución del 93, porque se pensó que se había ya cargado, por decirlo así, la estabilidad laboral, ¿no? Y bueno, el Tribunal Constitucional de entonces, en una sentencia que fue la Telefónica, interpretó ese artículo y dijo, sí, un trabajador que ha sido despedido de modo arbitrario puede optar por la indemnización o por la reposición, ¿no? Que de alguna manera ha vuelto a instalar una ventana optativa hacia la estabilidad laboral, ¿no? Yo hoy tengo mis discrepancias, pero eso está vigente. Eso está vigente, ¿no? Es decir, el despido arbitrario significa que si el empleador no te quiere en el trabajo, te despide, pero te paga hasta el último centavo que te tenga que pagar, más lo que la ley exija, ¿no?, para indemnizarte. Si no lo hace, entonces cabe reclamar. Pero regresar al trabajo, porque lo pide el trabajador, pues puede ser un poco complicado, porque entonces ¿dónde queda la libertad de contratar y la libertad de empresa, ¿no? A lo mejor el trabajador tampoco es muy santo o posiblemente crea mal ambiente y el empresario no lo quiere, y resulta que ese impuesto, y que por razones subjetivas lo sacó, cometió el error de no liquidarlo, y al final los jueces lo reponen y tiene un problema allí, ¿no? Entonces, yo lo que, pero bueno, eso es que intención está vigente, cabe la reposición, hasta que no se cambie, cabe la reposición y cabe la indemnización, que es una interpretación que ha hecho el tribunal a ese artículo. Entonces, a través de la interpretación constitucional, a través de las reformas puntuales que se hagan, eso es una vía. Y también enmendar el camino, ¿no? México optó por la no reelección de congresistas en una época de su historia republicana. Y se dio cuenta que cometió el error, ¿no? Y a los pocos años tuvo que volver, ¿no?, a la reelección inmediata, ¿no?, que se permita. A nosotros se nos puso como ejemplo el caso de Costa Rica, ¿no? Y es un error, ¿no? Costa Rica tendrá un parlamento unicameral, pero es un país que no pasa de 6 millones de habitantes y no supera, creo que, los 50 escaños, ¿no?
Entonces entiendo, ¿no?, que puede haber alguna rotación y aparte es un país muy estable, no tiene ni ejército. Entonces, entiendo, es comparable con el Perú, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, sí es más comparable con el Perú, en muchos aspectos. Hay mucha diferencia, pero en muchos aspectos. Y creo que ahí hemos cometido un error, porque es una estocada que se le ha dado al sistema político y a la Constitución, precisamente en la espalda, ¿no? Algo parecido a lo que Bruto hizo con Julio César, ¿no? Se ha afectado se ha afectado la estabilidad y lo estamos notando y lo vamos a notar, ¿no? Porque quieran o no, uno podía ver en el escenario cada vez menos, ¿no?, unos parlamentarios mayores que eran del 80 o 90, ¿no?, que en su momento fueron jóvenes parlamentarios y ahora pues son los que daban expertise a jóvenes parlamentarios que aparecían, ¿no? Y que la reelección parlamentaria era mínima, ¿no? Era mínima los que se reelegían, ¿no? De eso, entre los que se reelegían siempre eran los mismos, ¿no? Entonces, y eso de una manera pues podían hacer prosperar, mejorar a los nuevos, ¿no? Esta tradición se ha perdido. Hemos llegado a cosas increíbles, ¿no?, que parlamentarios mayores terminan siendo asesores de parlamentarios jóvenes, ¿no? Entonces son anomalías que tampoco se condicen, ¿no? Hay que revisar esto, ¿no? O sea, hay que ser mea culpa y revisarlo, ¿no? Como repito, ese referéndum fue más bien un plebiscito, ¿no?, de apoyo al entonces presidente, ¿no? Y claro, ¿no?, cuando yo en una conferencia me vi con la circunstancia de preguntar, ¿y ustedes cómo van a votar el referéndum? Y me dijeron, sí, 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 no. Entonces yo dije, estamos perdidos, ¿no? Esto es un plebiscito. Esto es un plebiscito. En un referéndum hay mayor diversidad y pelea de opiniones, pero acá es un plebiscito, ¿no? Esto es un plebiscito. Pero bueno, así está, y esperemos, por ejemplo, que aprendamos, ¿no?, de la experiencia, ¿no? Es, por ejemplo, interesante lo que nosotros podemos ver entre la Constitución de 1979 y el 93. Claro que hay cambios importantes, ya lo mencioné, ¿no? Pasar a una Cámara Única, luego se agregó la Constitución del 93, donde hay unas garantías, ¿no?, el habeas data, la acción de cumplimiento, sin contar con el proceso competencial. Luego añadió el principio de subsidiariedad, ¿no?, al régimen económico, ¿no?, que esa fue la gran diferencia, ¿no? No es que se cambió todo el capítulo, sino que fue el principio de subsidiariedad que le dijo al Estado, tú ocúpate de, con el dinero que vas a recibir por los impuestos, de administrarlo bien para dedicarte a la mejor educación, a la mejor salud, a la mejor seguridad. Pregúntense, ¿lo hizo o no? ¿Cumplió su tarea o no? El hecho es que pasaron años y vemos que el crecimiento económico y el Producto Bruto Interno creció en el Perú, ¿no? Quizá no a la velocidad que debió haber crecido, pero creció. Y ello, por ejemplo, y el Estado puede intervenir en la economía de manera excepcional, por ley expresa y temporalmente, ¿no? Cuando el privado a lo mejor no lo vea rentable. Darle valor a unos terrenos para llevar agua y desagüe, y el privado se encargará de lo demás, ¿no? De hacer, o el Estado además puede propiciar que existan viviendas, ¿no? Impulsando mi vivienda, ¿no? Impulsando el programa Mi Vivienda para que puedan, con un sentido urbanístico, ¿no?, de protección estatal, y luego el Estado se retire y llega el privado, ¿no? Digamos, a muy bajo costo, o a precio de costos, sin intereses, porque el Estado no tiene fin de lucro, ¿no? Y esa manera ayudaría a mucha gente, ¿no? Algo como fue la historia de las Torres de San Borja, ¿no?, o la de Limatambo, ¿no?, en Lima, ¿no? Esa fue la historia, ¿no? Luego la Defensoría del Pueblo también fue una novedad en la Constitución 93. Luego la necesidad que el primer ministro haga cuestión de confianza cuando asume el cargo dentro de los 30 primeros días también. Reducir de 3 a 2 los gabinetes que, si son censurados o negados la cuestión de confianza, son condición para disolver el Congreso. Se empezó con el 79 con 3 gabinetes y ahora se redujo a 2. Luego vino también, por ejemplo, la recomposición del Consejo Nacional de Magistratura,
con la participación de los colegios profesionales. Esto ya se cambió con la actual Junta Nacional de Justicia. Y también, por ejemplo, se redujo de 50.000 firmas a 5.000 firmas ciudadanas para presentar una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Que es una súper rebaja, ¿no? Yo ni en Saga Farabel he visto algo que de 50.000 cueste 5.000, ¿no? Esto es una súper rebaja, ¿no? Only en Perú, ¿no? Pero bueno, se hizo y se puso más al alcance, ¿no? Luego, al tener Cámara Única se reforzaron pues las atribuciones de la Comisión Permanente, ¿no? Un poco desnaturalizándola, cubriéndola, ¿no?, de atribuciones que antes tenía la Cámara de Diputados, como la acusación constitucional, o la Cámara de Senadores, que era ratificar al Contralor General, por ejemplo, entre otros ejemplos. Luego, la Constitución del 79 establecía expresamente que los tratados el catálogo de derechos en el Perú se interpretaba a la luz de los tratados internacionales. Esto no lo dijo la Constitución expresamente, perdón, que los tratados internacionales tenían rango constitucional. La Constitución del 93 lo que dijo fue en la cuarta discusión transitoria que el catálogo de derechos se interpretaba a la luz de los tratados internacionales, ¿no? Y luego también, ¿no?, la cláusula de los derechos implícitos, ¿no? Si se reconoce el derecho a la verdad en un tratado internacional, ese derecho a la verdad también es derecho fundamental aquí en el Perú. El Tribunal Constitucional, de Tribunal de Garantías, cambió de denominación Tribunal Constitucional y pasó de 9 a 7 miembros, los 7 nombrados por el Congreso. Antes los miembros del tribunal se elegían por tercios, ¿no? Casi no incluye ningún capítulo sobre la regionalización, la Constitución actual, esto fue colocado casi al final, ¿no? Y luego, por ejemplo, la estabilidad laboral, repito, ¿no?, fue un cambio drástico, ¿no?, hacia la protección contra el despido arbitrario, pero repito, el Tribunal Constitucional ha interpretado que no solo cabe la indemnización, sino la reposición, ¿no?, a quien se considere que ha sido despedido en modo arbitrario. Y al final una declaración, ¿no?, que es nueva y que añade una serie de afirmaciones que se hacían a lo largo de la Constitución del 79, ¿no? Por ejemplo, su respeto a las 200 millas, su vocación de integración, ¿no?, de Latinoamérica, ¿no? Son su posición en el hemisferio, sus derechos frente a la Antártida, son cosas que las colocó al final, que cuando le mostró a extranjeros en España les ha llamado mucho la atención y les ha llamado con una curiosidad en sentido positivo, ¿no? De esta manera, si se dan cuenta, la Constitución del 93-79 pudo ser de una manera reformada, ¿no? No hubo el consenso, no estoy justificando, fue un golpe, estuvo mal, pero no se puede volver a repetir esto, y más aún no se puede repetir cuando se trata de una Constitución que ha evolucionado jurídicamente, ¿no?, a través de no solo leyes, que también desarrolló ley, la Constitución 79, sino a través de jurisprudencia como nunca antes. Ustedes hagan arqueología y cítenme una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales anterior que haya quedado en la historia, ¿no? Yo no recuerdo ninguna, ¿no? En mis años de carrera en la universidad, ninguna, ¿no? Solo sabía que los magistrados no vivían en el equipo donde era la sede, sino que vivían en Lima e iban solamente a resolver acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Y luego tenemos y luego tenemos el Tribunal Constitucional ha desarrollado presentes vinculantes, normas, constituciones adscritas, ¿no? Ha convertido a la Constitución del 93 en una constitución viviente. Por eso es que es difícil plantear un cambio de constitución, pero sí reformas que son ajustes, ¿no?, que permitan, por ejemplo, mejorarla y revertir aquellas reformas que no fueron buenas, ¿no? Eso es lo que yo creo que es mucho más responsable y que se tiene que lograr en democracia. En democracia las cosas pueden ser mucho más difíciles, es cierto, pero en democracia en verdadera democracia se pueden cometer menos errores cuando se logra aplicar el procedimiento de reforma de la manera adecuada y hay mucha discusión y mucho diálogo, ¿no? Y si no se llega a un entendimiento, mejor no hacerlo, porque si no hay, pero si se logra, está llamado en principio a perdurar, ¿no? La teoría, con perdón de la expresión, del caballazo, del golpe,
de las interpretaciones dudosas, ¿no? De poderes fácticos y de cosas. Yo creo que eso, por ejemplo, no cabe, ¿no? En un Estado constitucional de derecho y no abonan a la institucionalidad, ¿no? Que es, digamos, la gran lección que tenemos nosotros que aprender, ¿no? La cara de la institucionalidad es la Constitución. Y es a partir de ahí en que empezamos a hablar de todo lo demás, en lo jurídico y en lo político. En lo cultural también, porque ya mencioné que la Constitución es la consecuencia, ¿no? De un proceso tanto histórico y cultural. Y un proceso es un proceso democrático, ¿no? De discusión, ¿no? De diálogo, ¿no? De llegar a puntos de encuentro, ¿no? Si eso no podemos, tenemos un serio problema, ¿no? Y eso es lo que, pero el problema no está en la Constitución, está en los representantes, ¿no? De la clase política, concretamente de la sociedad, o el tipo de ciudadanos que la sociedad produce, ¿no? Ello, por ejemplo, nos tiene que llevar a reflexionar, ¿no? No considero apropiado plantear, convocar nuevas asambleas constituyentes, ¿no? Son más aún en una constitución que viene siendo muy desarrollada, que es una constitución viviente y que puede traer más incertidumbres que aciertos, ¿no? Recuerden que no es inmediato, ¿no? Las constituciones no están para dar pan, no están para dar agua, no están para dar, no están para eso, ¿no? Las constituciones están para tener también igualdad ante la ley, que es, digamos, el parámetro más realista, ¿no? Todos los seres humanos tenemos nuestras propias competencias, unos más competencias que otros, pero con las que tenemos, debidamente utilizadas, podemos salir adelante con esfuerzo, ¿no? Pero lo que debe luchar el país y quiere conquistar el país es básicamente, cuando hablamos de igualdad, la igualdad ante la ley, la igualdad ante tener un mismo trato, ¿no? Tener un mismo trato, ¿no? Amparo la ley y que sea eso respaldado por un juez con las garantías, ¿no? De debido proceso, debidamente incorporadas en la Constitución del 79 y ratificadas en la Constitución del 93, ¿no? Es lo que puedo decir. Con esto, por ejemplo, daría por terminada mi exposición. Sé que tengo más tiempo, pero sí me gustaría dar lugar a quienes quieran preguntar. Estoy dispuesto a contestar las preguntas, ¿no? Que sean fáciles nomás. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Una excelente, muy clara ponencia. Vamos a empezar ahora sí con las preguntas, si tenemos algunas de los asistentes. La primera es de Kevin Pietro. Él pregunta, ante las divisiones sociales que había antes de fundar la naciente república y la idea del general José de San Martín en establecer una monarquía con límites de poder al soberano, ¿considera usted que hubiera sido factible haber establecido un sistema monárquico limitado y así haber evitado una frenada inestabilidad política y constitucional? Miren, gracias por la pregunta, porque a través de la historia uno puede ver que hay cosas que, bueno, en fin, es una serie, ¿no? Yo estoy viendo en Netflix ya la serie El Último Bastión, no pude verla pues en televisión abierta por los horarios, y veo una serie de cosas en las cuales concuerdo, ¿no? Y que de una manera yo he pensado respecto al tema, ¿no? Perú puede ser el corazón, ¿no? Del imperio, ¿no? En Sudamérica, y las clases sociales cercanas al virrey, propició pues un clasismo, todo lo mejor llegaba a la capital, esto se ha perpetuado, ¿no? En la historia de la República, ese clasismo pues hizo demorar, ¿no? Los sentimientos de independencia, y esos sentimientos de independencia fracasaron. La emancipación vino de fuera porque los realistas en la capital, en el Perú, propiciaban cierta zozobra, cierta inestabilidad, porque tendrían un puerto para España reforzarse, ¿no? Y volver a reconquistar, ¿no? Los territorios, ¿no? Tanto, por ejemplo, en Chile como en Buenos Aires, Ecuador, Colombia, y bueno, las dos corrientes libertadoras, el norte y la del sur, hicieron su trabajo. La declaratoria de independencia fue una formalidad, el 28 de julio,
habría en todo caso que celebrar la batalla de Ayacucho, de la cual, por ejemplo, se nos habla poco, incluso en el colegio, ¿no? Porque la batalla de Ayacucho fue cruenta porque fue la lucha entre peruanos contra peruanos, ¿no? O sea, yo creo que muy poco español estuvo ahí, o sea, es peruanos contra peruanos, ¿no? Eso fue lo trágico, ¿no? Antes de comenzar se sabe que tuvieron que abrazarse muchos de ellos, ¿no? Y la idea de San Martín de la monarquía pareciera, como te lo explican, como si fuera una locura, pero pareciera como que vislumbraba como que era una sociedad en la capital muy cortesana, yo creo que lo sigue siendo, muy cortesana y muy de codearse, ¿no? Con los virrey, con el virrey, ¿no? Y ello no iba a dar lugar, por ejemplo, a ese efecto que se produjo en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, el estar comprometido con una revolución, ¿no? Estar comprometido con una idea, ¿no? Una idea de patria, una idea, por ejemplo, de proyecto histórico, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, momentos claves también, ¿no? Yo, por ejemplo, recojo algo que tengo que cruzarlo más con historiadores, pero, por ejemplo, cuando Cáceres organiza la reserva ya al final de la guerra con Chile y va ganando, eh, eh, la capitulación, ¿no? Por Iglesias, pues él afecta mucho, pero fíjense que si hubiésemos podido eh, recuperarnos, ¿no? Y alargarnos, y a lo mejor, por ejemplo, en determinados momentos, ¿no? Cuando incomprensiblemente se hace un armisticio, ¿no? Porque los invasores, pues, se estaban peleando entre ellos por las joyas, por, por las cosas que encontraron con la invasión. Cáceres dijo, este es el momento, ¿no? Y habían caído también en borracheras, y quisieron respetar el armisticio. Entonces, todo esto, ¿no? Cruzado más la escapatoria de un presidente, la capitulación, pues, si se hubiese podido, por ejemplo, lograr, creo yo, que la gente, ¿no? De la calle, ¿no? Que fuera reserva, ¿no? Hubiésemos tenido, pues, una manera de resetear nuestro inicio republicano, ¿no? No lo veo como un disparate, ¿no? Incluso si es que hayamos perdido en buena ley, ¿eh? Porque siempre hemos podido decir que la gente de la calle, todos nosotros, decir nosotros hemos conquistado, mis padres estuvieron en la reserva y son los que se pusieron el pecho, ¿no? Cuando otros se fueron, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, puede crear un sentimiento, ¿no? Es más, creo que ni se nos educa así, ¿no? Entonces, no hubo un proyecto histórico comprometido con el Perú. Creo que en la batalla de Mayo algunos decían que tranquilamente muchas familias hubiesen puesto en el puerto del Callao a recibirlos otra vez, ¿no? Porque todo un desmadre, ¿no? Entonces yo creo que a San Martín, digamos, no era muy descabellado lo que él pensaba, como una manera transitoria, pienso yo. Y hasta yo una vez me puse a soñar con el tema y pensaba que si ese monarca transitorio, ¿no? Se casaba con una heredera de los incas, por decirlo así, ¿no? Podía dar lugar, ¿no? A consolidar una idea, ¿no? De nación, ¿no? De cara, ¿no? Al futuro, ¿no? Entonces, pues, consolidar, pues, encuentro de dos mundos, ¿no? Repito, yo soy yo no estoy en contra yo soy a favor, ¿no? Del encuentro de dos mundos y el enriquecimiento, ¿no? Y que esto ha producido, ¿no? No soy digamos, y también, por ejemplo, el haberme alegrado que situaciones también se hayan superado, ¿no? Y cosas también que se ha ido dando en la sociedad, obviamente, ¿no? Que también yo he deplorado antes. Pero sí soy más de la línea, ¿no? Del encuentro de dos mundos. Y creo que sí debimos estar voy a mojarme, creo que sí debemos tener un periodo quizá breve, ¿no? Que permita, ¿no? Que permita poder reconducir, ¿no? Y reeducar, ¿no? A las masas cortesanas, ¿no? Que tenían que entender, ¿no? Que el Perú había cambiado, ¿no? Se trata de un monarca no para continuar como tolerante, sino para
encarrilar al Perú hacia una república, ¿no? Hacia una república en un determinado momento. Suena utópico porque quien está en el poder pretende quedarse, pero creo que podría haber sido de alguna manera, bueno, Brasil una época también fue también una monarquía, ¿no? Pero Chile brevemente fue un parlamentarismo, ¿no? O su modelo de forma de gobierno operó una época como parlamentarismo. Yo creo que hay unos ciclos históricos que hemos debido atravesar y nos hemos saltado, ¿no? De momento nos hemos saltado la emancipación, nos emanciparon, ¿no? Entonces, y creo que un gran sector social, sin quererlo, ¿no? Me puedo extender más, a lo mejor he hecho muchos disparates, si ustedes lo han tomado así, les ofrezco disculpas. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta viene de nuestro miembro Mariano Arias, que pregunta lo siguiente. Dados los hechos que han sucedido en los últimos 2 años, con la figura de la vacancia y el cierre del Congreso, que han traído graves consecuencias políticas, sociales y económicas en nuestro país, ¿dichos conflictos no evidencian un déficit en nuestro diseño constitucional de ciertas figuras? ¿Considera que es necesario una reforma constitucional que nos otorgue un mejor diseño constitucional? Verán, gracias. Verán, la forma de gobierno, como dije, ha sido diseñada y pensada y evolucionada desde el siglo XIX. Entonces no es poco, ¿no? Entonces ya desde la Constitución de 1860 hasta la Constitución de 1979, ya el 93 incluso, fue progresivamente, empezó con el 60, con el primer ministro, Consejo de Ministros, la interpelación, luego más adelante llegaron las preguntas, las interpelaciones, las preguntas, luego llegó con la moción de censura, luego llegó la cuestión de confianza, moción de censura, y la Constitución del 79, producto, por ejemplo, ¿y por qué, vamos a ver hasta aquí, por qué llega esta evolución? Porque entiendo que el presidencialismo en el Perú, lo que llamamos presidencialismo sin federalismo, daba lugar a que era un ejecutivo muy alejado del Parlamento, y un Parlamento que no llegaba a tener tanto contacto con el Ejecutivo como quisiera, ¿no? Y eso quizá buscó fórmulas de acercamiento, ¿no? Y esa fue, por ejemplo, que primero tener un primer ministro que pueda ser fiscalizado, ¿no? Que pueda ser fiscalizado, ¿no? Y que su misión es que hayan varios primeros ministros y no estar vacando presidentes, ¿no? O sea, la figura del presidente sea muy puntual, que aparezca muy de vez en cuando, que es algo que en los últimos años se ha ido incumpliendo, ¿no? El presidente aparece en todo lado, ¿no? Y eso, por ejemplo, y se ha educado a la gente que así sea, ¿no? Entonces, no digo que esté escondido, digo que viaje, pero que viaje al Perú, que se entiendan las cosas, pero un poco el principal portavoz, como dice la Constitución del presidente, es el primer ministro, ¿no? Entonces, si se equivoca el primer ministro, él es el que se tiene que ir. Si miente el primer ministro, él es el que se tiene que ir, ¿no? Pues la figura del primer ministro buscó ser pues ese pararrayos, ese parachoque, ¿no? Y él con su Consejo de Ministros, ¿no? Y luego, claro, la fórmula de la interpelación y las preguntas llegaron para tener como el Parlamento sentarlos en el hemiciclo y poder hacerles preguntas y fiscalizar más directamente, ¿no? Antes, por ejemplo, fue muy dubitativo que los parlamentarios puedan ser ministros. Esto hubo varias constituciones que unas lo admitían, otras lo negaban, hasta que la Constitución de 1860 dijo, pueden ser ministros los parlamentarios, como una manera de aproximarlos, ¿no? Una manera de aproximar. Pero luego no era suficiente, buscaban las preguntas, interpelaciones, las preguntas, y luego, claro, llegaron, todo fue a más. Dijeron, bueno, pues le pregunto, no hace caso, bueno, pues le quito la confianza, moción de censura, que es parlamentarista, y luego con la Constitución del 79, perdón, la del 33, perdón, ocurrió que censuraron la Unión Apraodrista, censuró a, creo que 2 o 3 gabinetes de Fernando Belaúnde Terry, y esto, por ejemplo, trajo consecuencias, vino el golpe de Estado de Velasco Alvarado, Juan Bermúdez, y ya con la Constitución 79 recuperaron esa experiencia y dijeron, bueno, pues si se censuran a 3 gabinetes consecutivos, el presidente puede disolver el Parlamento. Nunca el último año, pero puede disolver el Parlamento.
sea, disolver el Senado, era solo disolver, perdón, era disolver la Cámara de Diputados, una Cámara, las dos, una Cámara, la de Diputados, solo de diputados. Se mantenía el Senado. Y la Constitución del 93 sostuvo que ya no eran 3 gabinetes, sino 2, y se disolvía el Pleno, pero quedaba la comisión permanente porque esa Constitución, la nuestra, no tiene Senado, ¿no? Y luego la Constitución del 79, por ejemplo, decía que cuando el primer ministro era nombrado, iba al Parlamento, ¿no? Que de una manera de acercarlo, ¿no? Y el Parlamento escuchaba su plan. Y eso, por ejemplo, daba lugar a que en la práctica los parlamentarios se sintieran un poco como convidados de piedra porque escuchaban, contestaban, pero todo quedaba en nada y el ministro se iba, ¿no? Dio lugar a que los parlamentarios crearan, pues, no es el voto de confianza, sino inventaron el voto de no confianza, ¿no? Que no tenía ningún efecto vinculante, ¿no? Pero esa práctica quedó y en la Constitución del 93 se incorporó, pero con efectos vinculantes, que si no tiene la cuestión de confianza, dejas de ser primer ministro. Fue lo que pasó en agosto del año pasado con Pedro Cateriano, ¿no? Fue la primera vez que se rompió lo que podría ser una especie de cortesía constitucional, ¿no? Llegas, hablas, te digo de todo, te regalo incluso hasta el carnet de conducir, pero al final te doy la confianza. Bueno, eso ni se llegó, se rompió, no hubo. Vamos a ver qué pasa en adelante, ¿no? Pues bien, si me lo permiten, creo que es una forma de gobierno que ha ido creciendo con experiencia, pero como toda forma de gobierno, y cito a los americanos, y cito a Sartori, funciona a su manera porque hay que estar decidida a hacerla funcionar. Entonces, aquí, por ejemplo, si uno se inventa rechazos fácticos de la confianza, entonces no hacemos daño a la Constitución. Si uno censura al primer ministro y luego el presidente interpreta que al cambiar al primer ministro puede conservar el resto de ministros, es un error, porque la moción de censura al primer ministro es solidaria, ¿no? Es a él y a todos los demás. Es un error, ¿no? Son interpretaciones que se han ido dando. Claro, la Constitución ha tenido 4 periodos democráticos consecutivos, la forma de gobierno ha ido entrando, pues, mayor funcionamiento, ¿no? Como nunca antes, y se empezaron a utilizar figuras que antes no se utilizaban. La última en que no se utilizaba era la disolución, ya se utilizó y mal utilizó, pero con interpretaciones antojadizas, desinstitucionalizadas e irresponsables, ¿no? Así no hay ninguna fórmula que funcione, ¿no? Yo haría ajustes, pero no haría cambios traumáticos porque no están las bases elementales, ¿no? Institucionales para que puedan ser conducidas, ¿no? Disculpe mi extensión. No se preocupe, doctor, todavía tenemos tiempo. La siguiente pregunta viene de Ricardo Rosa. ¿Usted cree válido realizar un control de reforma constitucional sobre la base de la existencia de límites implícitos a dicha reforma en aquellos casos donde la Constitución no prevé la existencia de cláusulas pétreas explícitas en su texto? Bueno, vamos a ver. En la práctica, por ejemplo, nadie propone ahora en día cambiar la república por la monarquía. Eso nadie lo plantea cambiar la Constitución, ¿no? Ya tuvo la Constitución del 79 una cláusula pétrea, ¿no? Que decía, esta Constitución no podrá ser derogada ni cambiada sino por el procedimiento que mismo establece. ¡Pam! Golpe de Estado en 92. Entonces, yo creo más digamos, en la fuerza, ¿no? Cultural, ¿no? Que da lugar a raíces que tienen, pues, a pie, ¿no? Por ejemplo, el ser una república democrática, social, soberana, el artículo 43, es algo que nadie está en contra, ¿no? Nadie va a vender, ¿no? Luego, ser un país que sea promotor de los derechos humanos, nadie está en contra. Lo que queremos es que realmente sean vigentes, ¿no? Y sean vigentes, ¿no? Esa fuerza, esa identificación con la que tenemos con estas disposiciones, tiene que ser igual en otra, que es, por ejemplo, la igualdad ante la ley. Por ejemplo, se tiene que insistir en la primera igualdad de todas, que es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley. Está la igualdad formal, está la igualdad material, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿de qué valen si no hay igualdad ante la ley? ¿No? Y eso, por ejemplo, es una lección que todavía no hemos aprendido, ¿no?
cláusulas pétreas, por ejemplo, históricamente hemos podido ganar una, ¿no? Por ejemplo, que se ha incorporado una reforma a la Constitución que fue la que incorporó Alemania, ¿no? Alemania incorporó que es inconstitucional la inscripción de un partido que sea nazi, ¿no? Esto debió haberse incorporado luego el terrorismo, porque los países se retroalimentan, ¿no?, a través de su historia, aprenden a través de ella, ¿no? Cuando el preámbulo de la Constitución peruana nos dice, ¿no?, y nos dice, el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido, ¿no?, bueno, ha resuelto dar la siguiente Constitución. Invocando a Dios Todopoderoso, pues hace alusión a algo que es indiscutible, ¿no?, que es una raíz judeo-cristiana que puede expresarse en el catolicismo, en religiones evangélicas, ¿no?, en general, mormones, lo que sea, puede haber, pero que es judeo-cristiana, ¿no? Luego, obedeciendo al mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido, hay momentos, ¿no? El momento de la emancipación, ¿no?, el momento, por ejemplo, también de la Confederación Peruano-Boliviana, el momento también de la guerra con Chile, el momento del terrorismo, el momento de la crisis, severa crisis económica que atravesamos en los 80, ¿no? Entonces, a eso agradece esta Constitución. Entonces, eso da lugar a que esa historia, por ejemplo, también se exprese, ¿no? Por ejemplo, no aceptar partidos que tengan raíz terrorista, ¿no? No, no inscribirlos, ¿no? Eso, por ejemplo, es aprender de la historia. Y eso no lo estamos haciendo. O sea, por supuesto que pueden haber esas cláusulas, pero repito, ¿no?, creo que aquellas que surgen a partir de un realista, ¿no?, y verdadero examen, ¿no?, sobre esta realidad cultural, histórica, ¿no?, y social, ¿no?, son esas, y política, ¿no?, son esas las que nos tienen que llevar, ¿no?, a enriquecer la Constitución, ¿no? La disolución llegó precisamente por ese episodio histórico APRA-Unión Obrerista, ¿no? Pero hay otras disposiciones que tienen que incorporarse, ¿no? He mencionado lo de evitar partidos, no reconocer partidos terroristas, como una clara respuesta, ¿no?, a un episodio histórico muy triste para el país, ¿no? El régimen económico fue producto de eso. El régimen económico actual fue producto por la grave crisis, que la gente se olvida, fue producto por la grave crisis económica que tuvimos de un modelo que no operaba y que no operó en ningún lado. No operó ni en Alemania Oriental. Si el socialismo no operó en Alemania Oriental, no operó en ninguna parte. Eso como lo dijo Axel Kaiser, lo escuché decir, ¿no?, que es muy cierto. Si el socialismo no funcionó en Alemania, no funcionó en ninguna parte. Entonces, lo que ocurre con el modelo económico es que responde, ¿no?, a esa gran crisis que atravesamos, es que no se ha implementado las mismas personas que han gobernado y que proponen cambio a la Constitución, son las mismas personas, la mayoría de ellas, no todas, las que quieren cambiar el capítulo de la Constitución, y son las mismas las que en el gobierno no han colocado y han hecho la reforma del segundo piso, ¿no? Combatir los monopolios, combatir los oligopolios, combatir los monosomios, formalizar el país. 70% informales, es que no hemos hecho nada, ¿no? Entonces es como un narco sin arquero, ¿no? Se han dado todas las pelotas, ¿no? Entonces, no se han hecho la debida regulación legal. El problema no es la Constitución, sino la corrupción y una ausencia de debida regulación legal que le ponga patas al capítulo económico como otras disposiciones constitucionales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. La siguiente pregunta viene de Víctor Cuaresma. Le pregunta lo siguiente: de llegarse a convocar una asamblea constitucional, ¿el poder constituyente tiene límites? De ser así, ¿cuáles serían las cláusulas pétreas que debe respetar el poder originario? Pues, por ejemplo, los derechos y libertades, ¿no? O sea, no puede restringir derechos. Hay una fórmula minimalista que está en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano francesa, de 1789. Toda sociedad en la que no se reconozcan derechos y libertades ni la separación de poderes carece de constitución, ¿no? Entonces, esas son las máximas, ¿no? No puede haber que ocurre, ¿eh?, que es lo que a los que están llevando, ¿no? Las últimas reformas que se han hecho al sistema político, la no elección de congresistas por la inmunidad,
nos lleva a empoderar al Poder Ejecutivo y dejar al Legislativo con una especie de asamblea, ¿no? De personas simpáticas, un poco como los abuelitos de los Muppets, ¿no? Que se quejan, ¿no? Que se quejan, pero sin masa. O sea, los abuelitos de los Muppets que siempre aparecen ahí en el palco, que nos infuñan, pero nadie los vota, pero están allí, pero tampoco deja de aparecer Osito Figueredo, la Rana Reñé, ¿no? No dejan de aparecer ninguno, no tiene ningún control del libreto. Pues bien, o sea, yo lo que veo es eso, el Parlamento está convirtiendo en una asamblea y que ya tiene problemas, ¿no? El Parlamento en la actualidad es una asamblea que representa intereses individuales y corporativos, ¿no? El bluff es hablar de Odebrecht, o hablar, por ejemplo, de la corrupción, hablar de ahora las vacunas, ¿sabes? Pero luego muchos parlamentarios tienen su agenda propia, ¿no? O su lobby propio, ¿no? Entonces eso ya, de alguna manera tampoco ayuda, ¿no? No tienen más que tener un equipo de investigación, se cuelgan de lo que investigación de la prensa, ¿no? ¿Qué destape ha sacado? El último destape que han sacado, que no se sacó porque se guardó, fue el informe Pari. El informe Pari se aprobó y se archivó y nunca salió a la luz. Salió a la luz con posteriori, ¿no? Nunca se supo el resultado, ¿no? Hasta que estalló el escándalo de derecho en Estados Unidos, ¿no? Porque hay Estado de Derecho. Entonces, yo creo que lo que son dichos libertades, separación de poderes, tiene la república, obviamente, pues la forma de una republicana, ¿no? El Estado social, pero implementado. No somos un Estado social en la práctica, ¿no? Somos un Estado asistencialista y deficiente, ¿no? Si fuésemos un Estado social, tendríamos que yo hubiera estudiado en un colegio público, porque ahí serían, pues, serían de primer nivel los cuerpos públicos, y hubiese estudiado en una universidad pública, y no tendría seguro privado, sino iría al hospital, porque el hospital pues tiene el último tomógrafo aprobado el día de ayer, ¿no? Entonces, porque el Estado lo puede comprar y tener mi seguridad. No es un Estado social. Ahora el Estado pretende que es social con el tema de las vacunas, pero el hecho es que no, el Estado no opera. Desgraciadamente, cualquier persona en un puesto de trabajo, y si puede hacer el mayor esfuerzo, paga a su hijo un colegio privado, aunque sea chiquito, pero un colegio privado, ¿no? Porque cree que va a tener mejor formación. Entonces, eso el Estado tiene que también darse cuenta que lo que es, que no es un Estado social, pero debe ser un Estado, y puede ser un Estado social, ¿no? Entonces, son cosas que creo que sí son, en la práctica, son pétreas, ¿no? Que de una constitución a otra van a quedar. Por eso, ¿por qué hablar de cambio de constitución? ¿Cuántas veces van a repetir que somos una república democrática, social, soberana? Lo que hay que hacer es implementar las leyes, ¿no? Para hacer realidad, para hacer realidad. O sea, la Constitución 93 no ha inventado nada, prácticamente. Ha reajustado unas cosas y cambiado otras, pero no ha inventado nada. La máxima crítica que le hacen es el capítulo económico, ¿no? ¿De acuerdo? Pero con un objetivo determinado, ¿no? Y ese capítulo económico, repito, nació históricamente por la debacle de los años 80, de un Estado fallido, quebrado. Gracias. Listo, doctor. Aquí me detengo para preguntarle si podemos hacer unas preguntas más. Sí, claro que sí, estoy a tu servicio. De acuerdo, gracias. La siguiente pregunta la haría Piero Vázquez, que es la siguiente. ¿Cuál cree usted que sería la principal causa de que la democracia en el Perú y el resto de Latinoamérica se vea tan irrumpida por golpes de Estado que muchas veces conllevan a dictaduras, cosa que no suele pasar en Estados Unidos? Bueno, la emancipación en América fue convulsa. Esto es cierto, por ejemplo, Bolívar fue libertador, ¿no? En la cuenta de todo el norte, ¿no? Pero, digamos, Bolívar no fue Washington, ¿no? Bolívar no fue Washington, ¿no? Ni fue Jefferson, ¿no? Entonces, eso está claro, empezamos mal, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de San Martín, pues aquí se le quiere más a San Martín, pero bueno, vino, nos libertó y bueno, se fue, cumplió su misión, ¿no? Y dio tranquilidad al resto, pero bueno, esta es tu bandera, no sé qué, tal, pero digamos, no tuvo una idea, se dio cuenta el tejido social que estaba cortesano, ¿no? La gente mira más a Europa que aquí. Esto luego se cambió, la gente luego empezó a mirar más a Estados Unidos que aquí, o sea, cosas que tienen taras, ¿no? En la capital. Pero pienso
Eh, no obstante, por ejemplo, hemos tenido países, por ejemplo, han tenido una mayor tradición institucional, ¿no? A pesar de momentos duros que han atravesado, ¿no? Chile, por ejemplo, está atravesando una crisis que se ha ido cocinando, ¿no? Desde el segundo gobierno de Bachelet, pero Chile antes de Allende tenía un sistema de partidos y Pinochet, como un golpe de Estado, eh, dramáticamente está cerca de 15 años, si no me equivoco, y, y luego vuelve los partidos y en muchas cosas es un país que siempre, incluso antes de la guerra con Chile, era un país muy organizado, siempre ha sido un país muy organizado. Ellos se reconocen como muy estratégicos y lo son y lo son, ¿no? Eh, Argentina era la Canadá, ¿no? Hasta, hay amigos se van a enfadar conmigo, pero hasta el peronismo, ¿no? Entonces, creo yo que, por ejemplo, Argentina puede ser un referente, ¿no? O sea, ve ustedes, por ejemplo, el récord de Argentina, es un país que tiene un récord de premios Nobel, tiene, digamos, no sé, tenga de los juegos de fútbol, tiene científicos, artistas, ¿no? No artistas de serie de televisión, sino artistas plásticos, músicos, ¿no? Músicos, en todo lo cultural impresionante, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando hablan los argentinos, los porteños, ese ingenio que tienen para hablar, son todavía pues raíces, ¿no? De una educación que han tenido que ahora está bastante disminuida, ¿no? Porque el país ahora pues ha tenido muchos problemas, ¿no? Mucho populismo, ¿no? O sea, el gran mal ha sido el populismo, ¿no? El gran mal ha sido el populismo, ¿no? En la región. Y nosotros, pues, en el Perú hemos sido y seguimos siendo en gran medida muy divididos, ¿no? La gran esperanza es, por ejemplo, esta recomposición, ¿no? Que ahora está atravesando un gran problema y que creo que las políticas buscan complicar más las cosas, es la clase nueva, clase media que se generó, ¿no? Clase media que luego se dejó que sea informal. Ojo, que eso fue ese ya digo, sí que es un error. Pero esa clase media cambió un paradigma trágico que teníamos en Perú y que yo vi de chico, ¿no? Que el que nacía pobre moría pobre, ¿no? Hoy en día muchos, por ejemplo, temen, por ejemplo, volver, ¿no? A la condición, ¿no? Que tenían de chicos con sus padres, ¿no? Que hacían todo lo posible para salir adelante como podían. Gente que ha creado su propio negocio, que ha sido prosperidad, pero luego no le dieron, por ejemplo, un reactivo a la pequeña y media empresa. No fue ocasión para formalizar los informales a condición de recibir una ayuda estatal. Ha faltado mucho ingenio. 70% no es casualidad, es no tener arquero en el arco, para que tengan todos los goles. Es clarísimo. Y eso, por ejemplo, una gran clase media define a un país desarrollado, ¿no? Y el Estado, pues, recaudando impuestos, eh, si todo el dinero que puede ser ahorrado el Estado, de ahorro que tiene el Estado, ¿cuánto más tendría si formalizara el país? ¿Se imaginan? Pero tiene que ser bien administrado, ¿no? Llevar agua, luz, ¿no? Son cosas que claro, y luego esto da lugar a un terreno fértil para el populismo, ¿no? A la persona que va a decir, yo voy a cambiar las cosas, yo voy al que está arriba, lo voy a poner abajo, para empezar vamos a cambiar la Constitución, tú vas a ser el primero, y al final las cosas no cambian así, ¿no? No cambian así, ¿no? Entonces, creo que es un mal típico de Iberoamérica. Chile tiene el peligro de caer en ello, ¿no? Pese a que por sus pergaminos tiene peligro de caer en ello, todo se finirá el 11 de abril y veremos qué ocurre. Aunque han puesto cláusulas importantes, ¿no? Tiene que haber unos 3/5, tiene que haber de mayoría para hacer una reforma constitucional, a ver cómo queda, ¿no? Pero bueno, se la están jugando, es lo que está ocurriendo. Yo creo que no es, digamos, pero de todo hay sorpresas, ¿no? Bueno, Chile está teniendo dificultades, pero hoy en día vemos a Uruguay un león dormido. Uruguay es un león dormido. Uruguay creo que es el país que mejor ha llevado la pandemia. Uruguay ha reformado su sistema de justicia, ¿no? Empezó por ahí. No hay país desarrollado en democracia que no tenga un buen servicio de justicia. Es una regla. No mira siempre la economía, el BCR, no solamente el BCR. Empezaron por ahí. Ha sobrellevado un gobierno de Mujica, sus altas y bajas,
Luego Mujica ha sido despedido con aplausos no hace mucho. El actual presidente es un muchacho que ha llevado muy bien el tema de la pandemia. No es un país que dé que hablar. Si se habla de él es para algo positivo, ¿no? Y es un pez pequeñito, ¿no? Pero me parece que tiene unas raíces institucionales que pueden asemejarse a las que tuvo mucho tiempo atrás Argentina, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Entonces no vemos que todo está, hay algunos ejemplos. Lo que pasa es que no tiene publicidad y creo que la mejor ventaja que tiene Uruguay es no tener publicidad, ¿no? Porque si no ya habrían ojos ahí que se tratarían de distorsionar, como le pasaba a Chile, ¿no? Para el Foro de Sao Paulo, Chile era una piedra en el zapato. Para predicar sus nuevas repúblicas tenían que derribar la chilena, ¿no? Empezando por la Constitución. Entonces esperemos pues que esto se pueda recuperar, ¿no? Pero la cosa es complicada, ¿no? Porque ahora se ha fragmentado mucho el Parlamento y esa sucesión de gobiernos de concertación durante un tiempo y luego sucesión de Piñera, Bachelet, Piñera, Piñera, eso ya terminó, ¿no? Entonces esto, vamos a ver cómo lo pueden llevar, ¿no? Perdón si he hablado, al final me fui por unas ramas, pero una cosa me conectaba con la otra. Si quiere me vuelven a preguntar. Gracias. De acuerdo, doctor, gracias. Sí, la siguiente pregunta es de Fernando Otoya. Dice, profesor, ¿existen otros ejemplos en el derecho comparado donde también se dé el caso de que una constitución sin legitimidad de origen adquiera legitimidad posterior, tal como lo Sí, señaló el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Borea? sí, por ejemplo, a Fernando saludo, que lo conozco, se llama alumno. Claro que sí. Por ejemplo, te parecerá raro, pero Alemania, la ley fundamental de Bonn del 49 fue dada por los aliados, digitada por los aliados. Los aliados dijeron que esa ley fundamental iba a encabezar los derechos por la dignidad, a consecuencia del nazismo. Esos aliados decidieron crear un tribunal federal de rasgos constitucionales. Ese tribunal, los aliados también digitaron que tiene que haber gobernabilidad, por tanto hubo barrera electoral que empezó con un bipartidismo, no quedó creo que en 4, pero bueno, sigue manejándose. El acto digno de esa constitución fue que los constituyentes decidieron no llamar la constitución porque no concebían una constitución una constitución que no sea para toda Alemania, y como era solo para Alemania Federal, le llamaron Ley Fundamental de Bonn. Y esa constitución de ese país, de esa parte del país que fue Alemania Federal, donde parte de un país que afectó tanto los derechos fundamentales, se convirtió con el tiempo en el tribunal que mejor defendió los derechos fundamentales en Europa continental y en gran parte del mundo, ¿no? Por eso cuando cayó el muro de Berlín, no aparecían los populistas para decir hay que cambiar esta constitución que fue dada, era la ley fundamental de Bonn, eso es una constitución. La mantuvieron. Y la reagrupación de Alemania se dio con éxito, asimilaron la constitución, hicieron las reformas que tenían que hacer, y el tribunal ahí está, ¿no? Se mantiene, el tribunal de Karlsruhe, ¿no? El tribunal federal alemán, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, es un efecto, ¿no? Una constitución que podía haber sido tirada de falta de legitimidad de origen para, digamos, toda Alemania, ¿no? Pues ha tenido una gran legitimidad de ejercicio. Antes de los problemas que tuvo la constitución chilena actual, durante el gobierno de Frei se hicieron importantes reformas a la constitución chilena, se retiró la firma de Pinochet y se colocó la de Frei. Y, y de alguna manera algunos decían, allá por el año 2007, 2008, ¿no? Que había esa constitución del 80, pues simplemente había llegado a tener una especie de legitimidad de ejercicio, ¿no? Pero claro, los últimos años, ¿no? Con el tema de la igualdad y con el tema, pues, de, la, de normas que afectaban la flexibilidad laboral, ¿no? Dieron lugar, ¿no? Y insatisfacción de los servicios públicos dio lugar a todo este problema, ¿no? Vean, la Constitución americana nos asusta y no pasó nada, ¿no? Pero la Convención Americana se reunió para revisar la, la, la confederación, ¿no? Que realmente no ataba ni desataba, ¿no? Durante la independencia. Y lo que hicieron fue dar
una constitución. O sea, hicieron todo lo contrario. Por eso empieza el preámbulo diciendo nosotros, el pueblo, los Estados Unidos, ¿no? Porque somos soberanos, ¿no? Nosotros, el pueblo, Estados Unidos, ¿no? En fin, de crear una unión más perfecta, ¿no? O sea, ya no, la confederación no, vamos a hacer una federación, ¿no? Y establecer la justicia, el bienestar general, ¿no? Eso que dice el preámbulo, pues era algo distinto a lo que le habían pedido, ¿no? No digo que haya falta un legítimo de origen, no lo digo, pero llamémosle que tan impoluta no fue, ¿no? Y vamos a ver, sí hay ejemplos, ¿no? Yo creo que es un más claro, repito, es el caso alemán, ¿no? Otro caso, un caso distinto, la pregunta que me han hecho se me viene a la cabeza México, ¿no? México tiene la Constitución de 1917 que ha sido recontra cambiada, tiene más de 600 reformas, pero ¿por qué entonces no cayó en el espiral de cambiar de constituciones? Porque México antes de la Constitución de 1917 tuvo otras, unas 2 o 3 más. Pero ¿por qué no la cambiaron más y la reformaron? Porque fue la Constitución de la Revolución, la de Zapata, ¿no? Que tumbó a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces eso es un sello, ¿no? A lo mejor ya ni Zapata la reconoce si lee la Constitución mexicana, pero es la Constitución de 1917, ¿no? Tuvo una gran reforma últimamente en el año 2011, ¿no? En materia de derechos y libertades, ¿no? Muy potente, ¿no? Pero lleva 600 reformas, un poco más, ¿no? Es un caso distinto, se me viene a la cabeza, no quería dejar de decirlo, ¿no? Pero sí, hay casos. Hay que tener un poco de, con todo parte de tener un consenso social, político, ético básico, ¿no? Y eso no lo hay, no lo hay. Buscar puntos de encuentro, más de encuentro que desencuentro en el Perú, es vital, ¿no? Es vital, ¿no? ¿Qué cosa es lo que más nos une que nos divide? ¿No? Y eso, por ejemplo, es un factor importante, no hay que perderlo. Por ejemplo, el tema del crecimiento de la clase media, que la clase media nueva, primero tiene que ser formalizada para identificarla, segundo, porque que la clase media pues se integre, ¿no? Pueda, por ejemplo, aprovechar los beneficios de un bienestar general, que el Estado por ejemplo, compense la grave diferencia que existe en materiales, ¿no? Efectivas políticas públicas que no tiene, no las inventa, y si las tiene como techo propio, no las impulsa como debiera, ¿no? En todo el país, pues eso es lo que creo que tiene que buscar más puntos de unión. La gastronomía, un punto de unión. Yo no sé por qué, ahora no con la pandemia, ¿no? ¿Por qué desde 2016 no hay mistura, ¿no? Que es un lugar en que nos encontrábamos todos y que el peruano comparte el paladar, todo el peruano comparte el mismo paladar. Entonces, es nefasto que de pronto digan, ya no hay más. Se buscaron un pretexto para que no haya más. O sea, han podido ser los panamericanos, donde no había nada, pero no puede haber un sitio donde pueda estar mistura. No lo entiendo. No digo ahora que estamos en pandemia, ¿no? Luego tampoco no evolucionaba, la gente debía pues, comprar por el teléfono los tickets, no hacer tantas colas, pero bueno, en fin, el fútbol, por ejemplo, también lo debe unir, no sé, pero claro, no cada 35 años cuando vamos al Mundial, ¿no? Pero sigue siendo pues, temas de frustraciones, ¿no? Yo lo que creo que este consenso social ético político básico se trata de consolidarlo en función a cosas que nos unen. No necesariamente ni únicamente, ¿no? Que son adornos, ayornos, canciones de Contigo Perú, Por Ti Perú, porque la P de Patria, ejemplo, de rifle, luego de la Unión, que finalmente se quedan pues en la práctica relativizadas, ¿no? Por los hechos, ¿no? Sino realmente con un Estado, ¿no? Que busque, ¿no? Realizar también la igualdad material, pero sobre todo la igualdad ante la ley, ¿no? Para poder alcanzar igualdad formal, igualdad material, tiene que haber igualdad ante la ley, y eso es lo que no hay. Gracias, Fernando, por la pregunta. Listo, doctor. La penúltima pregunta, y ahora que mencionó el caso de México, viene de Marcia Pinedo. Doctor, usted mencionó que tenemos similitud en el país de México, constitucionalmente hablando. ¿Considera que si el Perú se hubiera convertido en un Estado federalista, sería más positivo? Buena pregunta, porque tengo mis dudas, porque creo que el federalismo se descartó en su momento porque dijeron que habían zonas del Perú que no eran desconocidas, no conocidas, ¿no?
Bueno, han pasado 200 años, sí, han pasado 200 años y todavía hay zonas desconocidas en el Perú, ¿no? Zonas de Perú todavía sigue siendo ancho y ajeno, ¿no? El federalismo ciertamente hubiese ayudado, pero fíjense que hay que ver los lados, ¿no? O sea, no voy a decidir sí o no, pero pongo dos escenarios, ¿no? Un federalismo, bueno, lo tuvo Argentina, lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, lo tiene México, pero, y vemos, por ejemplo, cosas, en el caso, por ejemplo, de Colombia no, pero vemos algo importante, ¿no? En estos sitios. Eh, que no solo es la capital, sino que, por ejemplo, Colombia, que no es federal, no solo es la capital, sino que tiene Bogotá, sino que, por ejemplo, Barranquilla, tiene Santander, ¿no? Son, parecen capitales, ¿no? Por la infraestructura que tienen, ¿no? Uno en Ecuador, es Quito, Guayaquil. En el Perú, por ejemplo, la capital que está involucionando y luego el resto son las plazas de armas y poco más, ¿no? Ya hablas de algunas residencias más afortunadas que otras, sin infraestructura, ¿no? En 200 años, ¿no? Entonces, fuera de la capital, lo que tenemos son pueblos, prácticamente, ¿no? No lo digo en sentido peyorativo, ¿no? Lo digo en sentido urbanístico. Pero si hubiese pasado lo contrario, si hubiésemos tenido, pues ahora soñando, ¿no? Un federalismo exitoso, o no hablemos federalismo, hablemos una distribución, una forma de Estado, una división territorial del poder exitosa, y hubiesen, pues, hemos tenido varias metrópolis, ¿no? A partir de Lima, a lo mejor con las sociedades que tenemos acá, más de uno hubiese propiciado independizarse, ¿no? Por el centralismo, ¿no? Bueno, la división territorial del poder combate el centralismo, ¿no? Pero la unión es importante, ¿no? Estar unidos por un mismo sentimiento, ¿no? Algo suena más, pero por ejemplo, aunque la costa y la sierra están más relacionadas que antes, ¿no? El turismo ha ayudado mucho. No a lo mismo lo que ocurre con la selva, ¿no? Porque pareciera un territorio desconocido y son peruanos como nosotros, ¿no? Entonces, en temas culturales como la gastronomía, todo, bueno, está Cuelap, estos sitios uno puede, pues, de una manera también integrarse, pero siempre es algo como lejano, ¿no? Se va como lejano, y eso no es saludable para un país, ¿no? No es saludable para un país, ¿no? Entonces, no sé si no voy a contestar qué cosa es mejor, pero sí considero que debe haber un desarrollo de las regiones, tiene que haber una prosperidad, crecimiento, ¿no? No digo nacer, morir en la región, pero que eso sea pues la regla en principio, ¿no? Desarrollarla. No estoy en contra de la movilidad social en absoluto. Lo que estoy en contra es de que la gente abandone su tierra para llegar a la capital porque no encuentra esperanza donde está. Eso no es racional, ¿no? Y pienso que, pero el tener, por ejemplo, un desarrollo territorial en todo el Perú como quisiéramos, también tiene que estar acompañado con un sentimiento nacional, por decirlo así, ¿no? Por no hablar de nación, ¿no? Nación viene de nacer, ¿no? Y patria viene de pater, ¿no? De padre, ¿no? Entonces son estos dos conceptos en los que tenemos que asimilarlos adecuadamente, ¿no? Entonces hay muchas burbujas, ¿no? Y eso no debería ser así, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, en sociedades como la americana, una persona que, el common self man, ¿no? Una persona que ha surgido de la nada y ha crecido, a pesar de que allá socialmente es muy bien visto, puede pasar a vivir a Beverly Hills, ¿no? Aquí lo que tenemos es la historia de los González y los Maldini, ¿no? Que nunca ha sido mejor retratada y llevada a la comedia, porque para eso, para reino de nosotros mismos, somos campeones mundiales, ¿no? Es una cosa positiva, que es la historia de los González y los Maldini, ¿no? Que es lo que se da ese tipo de tensiones, ¿no? No, tú tienes que ir a otra urbanización, ¿no? O sea, no, Estados Unidos es una persona que, que se hace famosa o que esto puede irse a vivir a Beverly Hills y no pasa absolutamente nada. Entonces, hay muchas cosas hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven, ¿no? O que no se quieren ver, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar, ¿no? Es parte del deber de un territorio que quiere ser un país, ¿no? Ya siento si los he deprimido.
Listo, doctor. Muchas gracias por la respuesta. La última pregunta viene de Rodolfo Ríos. Él pregunta lo siguiente. Doctor, la pandemia ha demostrado la crisis del sector salud y educación. ¿Cree usted que debe existir una reforma en cuanto a que el Estado tenga una mayor intervención y regular dichos sectores, como la regulación de precios, efectos que el ciudadano tenga acceso al derecho a la salud y educación? Pero por supuesto, o sea, acá hay una mala interpretación en mi opinión. Por ejemplo, acceso a la salud y educación son competencias del Estado. Que los privados comparten, sí, es cierto, pero son líneas en que el Estado traza, ¿no? Las grandes políticas, ¿no? Y bajo un Estado social no se entiende cómo no existe un sistema de salud universal y de primer orden, ¿no? Más bien con los ingresos que hemos podido acumular, ¿no? Para ello, o sea, no hay que inventarse nada, ¿no? No es sentarse en una mesa y decir, ¿y ahora qué hacemos, no? Preguntemos a países que lo han logrado, ¿no? O sea, España, por ejemplo, tiene un buen sistema de salud, pedir asesoría gobierno a gobierno, Alemania, gobierno a gobierno, ¿no? Francia, gobierno a gobierno, y más o menos estudiar cómo lo podemos hacer, entre peruanos, obviamente, ¿no? Ver cómo lo podemos hacer en una geografía tan dispar como es la de Perú, ¿no? Algunos dicen que Dios hizo al mundo, pero deshizo al Perú, ¿no? Pero y el tema de los colegios igual, ¿no? El tema de los colegios a lo mejor hay que plantearse, ¿no? Salir de ese calendario costero, ¿no? De vacaciones en enero, cuando en enero en la sierra hace frío, ¿no? O sea, entonces yo me parece que ese calendario costero tampoco ayuda mucho, ¿no? Sobre todo cuando el padre necesita al hijo para sembrar, ¿no? Y tiene que faltar al colegio, ¿no? Entonces son cosas muy centralistas, ¿no? Eso, por ejemplo, ahora tuve una reunión y una de las participantes estaba en Cajamarca y estaba recontrabrigada, en Cajabamba pues, estaba recontrabrigada porque se moría de frío, estaba tiritando, ¿no? Es que esa es la riqueza del Perú, pero las políticas públicas tienen que tomar en consideración eso, esa realidad, ¿no? Y ser ingeniosos. Ahí están los caminos, la conectividad que tiene que haber, ¿no? La conectividad que tiene que haber, ¿no? Eh, yo sí, por ejemplo, y luego en el tema concretamente de los precios, claro, vamos a ver, si el Estado tiene como fin el tema de la salud y la educación, en el tema de la salud me quedo. En el tema de la salud, por ejemplo, dicen no hay control de precios por la economía. Cuidado, está muy bien, no hay control de precios. Pero si el Estado tiene como objetivo velar por la salud, la calidad de salud y todo lo demás, yo sí puedo controlar los precios, concertar, no controlar, concertar los precios de algunos medicamentos. Dado que el laboratorio no deje de ganar, pero que eso no sea un empobrecimiento a las personas. Es decir, que en España hay medicinas que cuestan 5 veces menos que en el Perú, no porque estén subsidiadas, sino porque el precio está debidamente concertado con los laboratorios. Aquí es el paraíso. A ti te cuesta la misma medicina 5 veces más o más. Entonces, eso, por ejemplo, no me parece que es inconstitucional. Es propio un Estado social porque no ocupa la salud. Y en la educación, por ejemplo, algo ha hecho Indecopi bastante con el tema de evitar, por ejemplo, que los colegios cobren más de lo que tienen que cobrar, tienen control, pero también está el tema de concertar, ¿no? Los precios de los libros escolares, igual. Sí, está bien, de esta calidad, perfecto, pero no pueden contar más que esto. Gana la editorial, pero no pueden costar más que esto, ¿no? O sea, las editoriales de época escolar también hacen su abril, ¿no? Yo considero eso. Es cierto que en el Estado, eso lo ve el Estado, pero en los privados también tienen que intervenir. Entonces, eso no me parece que sea ningún control, sino una concertación de precios en área que somos un Estado social que tiene que proveer salud y educación. Yo lo dejo ahí, ¿no? Eso me refiero. Espero haber contestado la pregunta. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerlo en nuestro taller, contar con su presencia. Con eso daríamos por finalizada la sesión de hoy. No sé si tenga algunas palabras finales para cerrar con broche de Yo oro. las únicas palabras que tengo es de agradecimiento, eh, porque realmente me siento muy honrado que me hayan invitado, que lo hagan con tanta organización, tanta corrección, tanto profesionalismo, tanta preocupación y sobre todo las excelentes preguntas que me han hecho, ¿no? Que revelan que no, que han prestado atención y además que tienen un sentimiento de que algo no funciona de todo bien y que se preguntan por qué, que es la pregunta más universitaria de todas, ¿no? Un profesor, un alumno y un por qué, ¿no?
y que me permite, por ejemplo, este intercambio, ¿no? Entonces, estoy muy contento, les quedo muy agradecido y las veces que quieran, nos organizamos y estamos aquí si no se aburren, ¿no? Listo, doctor, muchísimas gracias. Igualmente agradecemos a todos y todas los participantes de la transmisión del día de hoy. Les recordamos de nuevo que estamos en proceso de convocatoria. Hasta el 27 de marzo tienen oportunidad para poder enviar sus ensayos. Y también este sábado están todos y todas cordialmente invitados e invitadas al evento Género y Constitución que estamos elaborando en coordinación con el Círculo de Derecho Constitucional de la Universidad de Lima. Muchas gracias de nuevo. Nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Chao.